22 minutos de las 22 hasta las 23 estamos haciendo nuestro programa. No sé qué pasa que no se está viendo el programa en Gualeguaychú, en Viale, algunas otras localidades. Carlos Helgar, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar acá con vos. Bueno, ¿qué puede pasar el domingo con respecto a las últimas PASO? Bueno, a ver, hay cuestiones que ya están, digamos, definidas. Acá hay 28 unidades territoriales políticas que se ponen en juego del lado de Cambiemos, que son las que ahora les toca resistir la ola contraria, el viento en contra. Y la evaluación que hará Cambiemos después del domingo serán cuántos de esas 28 unidades territoriales pudieron resistir a este viento en contra que ahora les toca jugar. Y una de las más importantes es Paraná. Paraná, que es para el justicialismo y peronismo la vidriera para competir en las próximas, la proyección hacia la próxima autoridad gubernamental, digamos, ¿no? Está de más decir que la proyección de Val es ser el próximo candidato a gobernador y se está jugando todo. Tendrá en esta que competir con Cresto, obviamente. Obviamente, el eje Paraná-Concordia, obviamente, es el eje Paraná, pero Paraná es, si no tenés esa vidriera política, es ya, salvo que tengas un buen padrino político, es imposible poder llegar a la gobernación de Cosa Entre Ríos. difícil, además, porque uno se acuerda que el último fue Mario Moine, al que, digamos, le hicieron bastante la vida imposible, digamos, más allá de sus errores políticos de la ley 8.706, pero le costó mucho después de perder las elecciones allá por el 94, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hasta ahora, a ver, salvo Moines, digamos, desde el 87, salvo estas interrupciones. Moine fue 91-95. Claro, no, pero desde el 87 que gana Busti, no olvidemos que hemos tenido dos gobernadores que han interrumpido la hegemonía del Partido Justicialista en Entre Ríos y todo se ha desarrollado en el eje Paraná-Concordia. Básicamente es el eje que mueve la política de Entre Ríos. En tus trabajos, ¿cómo está el consenso para con Bordet y para con Benedetti y para con una tercera fuerza, digamos? No, bueno, la elección esta va a tener una característica que va a ser una bipolaridad, digamos. O sea, el mayor caudal de votos se concentra en dos fuerzas, pero con una distancia enorme. O sea, está esa casi esa. Sí, la tercera fuerza prácticamente a diferencia de otras contiendas electorales, no va a pasar eso. No va a pasar. O sea, no. ¿Y por qué, digamos? O sea, ¿por qué por qué tanta concentración en los dos candidatos mayoritarios? Bueno, históricamente Entre Ríos ha sido una provincia polarizada, salvo en raras excepciones cuando digamos, el sistema de partido estalló en la crisis del 2000-2001, donde ahí aparecieron nuevas fuerzas, como en su momento Nuevo Espacio, que llegó hasta el 2015 a ser una especie... No, pero el propio socialismo, digamos, tuvo su tercera fuerza en la legislatura, en concejalías. Sí. Básicamente acá la unidad del peronismo ha generado, digamos, una presencia hegemónica electoralmente y una situación económica a nivel nacional, macroeconómica adversa para lo que es hoy en Entre Ríos la oposición, ha generado obviamente ampliamente un mejor posicionamiento del peronismo. Esa unidad del peronismo del Bordet y el sector de Uribarri fundamentalmente, ¿considerás que se va a desarrollar y a trasladar tal cual como se la vende? No, depende de factores nacionales. A ver, en mi opinión, Bordet pagó un poco caro esa unión del peronismo. Estoy convencido que Bordet solo, sin haber negociado con el otro sector justicialista, hubiera podido ganar bien la provincia. Digamos, todas las condiciones, su imagen, su gestión, los factores, digamos, externos, generaban condiciones para que Bordet no tuviera problema en el triunfo. Ahora, hay que ver a nivel nacional. A ver, si todavía estamos en un tránsito de especulación, si Alternativa Federal define su candidato y se proyecta como una alternancia también al gobierno nacional, va a buscar anclaje en las provincias. Bueno, pues eso sería después del domingo. Después del domingo, obviamente. Esto es un diálogo después del domingo. Eso es después del domingo. ¿Qué pasa, Carlos, con vos mencionaste Paraná, pero uno sabe que son muchos los intendentes radicales en la provincia? ¿Cuánto le van a traccionar a
a Benedetti y cuánto pueden acortar la distancia que sacó Bordet de Benedetti respecto a las PASO. No, a ver, yo creo que Cambiemos en la provincia de Entre Ríos va a estar muy cerca a la elección de el 2007 cuando anduvo cerca del 20%. El guarismo va a rondar ahí. Digamos, tengamos en cuenta que muchas veces... ¿Y Bordet? Porque hay encuestas que lo dan a Bordet arriba del 60%, puede ser. Bueno, va a andar cercano, no creo que llegue al 60%, va a estar cercano, pero ¿qué es lo que pasa? Los guarismos a veces no están manifestando otra realidad. Porque vos cuando tomás los porcentajes se amplían porque la base sobre la que tomás se achicó. Si se repite el voto en blanco, que estuvo a cerca de 90.000 votos, los guarismos realmente no manifiestan una realidad electoral. A modo de ejemplo, te digo que Bordet saca mucho menos votos que en la elección pasada sacó Cambiemos, teniendo menos guarismo que lo que manifiesta Bordet. Ahí está, digamos, el engaño muchas veces de los guarismos, lo cual no implica que va a ser una muy buena elección. O sea, sorpresas para vos no va a haber. No, ahora a nivel territorial sí. ¿Cómo ser? Puede ser, por ejemplo, en la ciudad de Colón, se puede dar ahí una sorpresa donde por primera vez desde 1987, porque como ya lo hemos hablado en otras oportunidades con vos, en la costa del Uruguay hay como un patrón de conducta política territorial local que desde 1987, desde Islas de Ibicuí hasta Concordia, la hegemonía justicialista ha sido imbatible. Y ha resistido aún las olas en contrario. Para ponerte un ejemplo, en Gualeguaychú resistió a pesar de los 286 votos de diferencia. En Gualeguaychú resistió, y en Concordia y en Concepción del Uruguay, a pesar de aquella ola nacional que fue la Alianza. Entonces, ese patrón se puede interrumpir en Colón, donde ahí va a ser una elección muy cerrada, donde ahí se da un caso atípico, porque es como una especie de vecinal, es decir, que depende del corte de boleta, de trabajar ese corte de boleta, donde es la unión de un justicialismo con un radical. Un poco marcó la gran sorpresa en las elecciones de PASO, y hay que ver si, digamos, el oficialismo local de Colón puede revertir, a fuerza de toda su estructura política y del apoyo provincial que tiene, esa tendencia. Ha habido casos donde se han podido revertir las PASOs, digamos, ¿no? Pero sería una de las más grandes sorpresas que puede ocurrir en Entre Ríos, de romper con esa hegemonía histórica que marca toda la costa del río Uruguay desde el 87. Vos sos un hombre de Gualeguaychú. Yo creo que Martín Piaggio fue una de las sorpresas, o sea, de las elecciones PASO, ¿no? Porque estamos hablando de la ciudad donde está Alfredo De Angeli. La cuna de Cambiemos. Claro, o sea, no fue casual de que se haya realizado allí el año pasado el encuentro de la Convención Radical, digamos, tal como pasó ahora en Buenos Aires, digamos. O sea, Benedetti es un hombre del departamento, Gualeguaychú, pero sin embargo la contundencia de la diferencia de Piaggio sobre Melchiori fue muy, muy importante, digamos. A tu entender, ¿esto se va a repetir? Y eso no puede significar, digamos, que Piaggio aparezca también en la próxima escena política. A ver, Piaggio obviamente es un hecho que va a ser un triunfo contundente en Gualeguaychú. Va a haber un movimiento muy poco dentro de los opositores, va a haber un corrimiento de ciertos votantes en el frente opositor. Lo que Piaggio se va a consolidar o va a pretender un cierto liderazgo en el departamento como base territorial para poder proyectarse, tal vez con tejidos políticos hacia la provincia. El segundo paso de Piaggio va a ser la convocatoria a la primer carta orgánica de Entre Ríos, que obviamente desde una posición de fuerza va a convocar a la fuerza política y va a llamar a una elección, obviamente va a tener el Consejo Deliberante más hegemónico de la historia de Gualeguaychú, con cerca de 10 concejales, 9, 10 concejales, o sea, va a tener casi una mayoría hegemónica, lo cual va a ser posible llamar a unas elecciones locales para la Carta Orgánica, donde ahí, obviamente, doy por hecho, digamos que siguiendo esta tendencia y este apoyo electoral que tiene
Piaggio tiene grandes chances de también repetir un nuevo triunfo. ¿En qué se basa el consenso que sigue teniendo y que ha crecido de Bordet? Bueno, a ver, Bordet es un político atípico a los que conocemos en la provincia de Entre Ríos. Es un hombre que supo leer los tiempos políticos, o sea, en un principio apareció como un gobernador conciliador que acompañó como un opositor responsable del gobierno nacional, que acompañó al gobierno nacional a través de sus legisladores en aquellas leyes que eran fundamentales para el gobierno. De hecho, esto fue producto de un pacto fiscal, porque recordemos que el gobierno nacional gobierna en minoría y el precio de esa minoría fue acordar un pacto fiscal donde se transfirieron fondos y hizo una federalización de los fondos. Esto fue retribuido por un acompañamiento de muchos gobernadores, no solamente Bordet. Y Bordet generalmente fue un hombre muy atípico, digamos, a la forma de lo que conocemos vulgarmente como la rosca política, de los medios, un hombre muy moderado, muy mesurado. Y esto un poco, es lo que los tiempos políticos de hoy requerían. ¿Qué pasaba, digamos, o qué pasó con Frigerio en Entre Ríos? Digamos, o sea, ¿hubiese sido diferente si Frigerio era el candidato a gobernador? Hubiera cortado los guarismos, hubiera permitido garantizar mayor conservar la territorialidad política del radicalismo, pero no hubiera ganado. Porque, estamos haciendo un contrafáctico. Desde un principio, cuando a mí los periodistas me preguntaban si Barisco iba a jugar o no, digamos, me opté por la decisión de no, basado en que Entre Ríos es una provincia irrelevante en términos electorales a nivel nacional. Bordet es un gobernador que ha tenido una oposición responsable, es el gobierno nacional, es decir, que no se pone en juego nada importante para el gobierno nacional, pero sí un poco el deseo de los intendentes radicales y del PRO, como el de Basavilbaso, era que Frigerio los ponía competitivamente mejor. Es decir, traccionaba más el voto de ellos, que hoy tienen un candidato que le traicionan poco. Digamos. Entonces, el gran desafío de los intendentes es cómo lograr sobrevivir a esta ola adversa, que con Frigerio hubiera sido mucho más leve. Bien, Carlos, gracias. No, por favor. Nos metemos en la nota de Garro. Usted estuvo con Benedetti, ¿no? Estuve con Benedetti. Benedetti hizo uno de sus cierres de campaña en Gualeguaychú. Hubo cierto desconcierto, esperaban hasta último momento, no estaba cerrada la agenda de Cambiemos porque esperaban la llegada de Bullrich, que finalmente se dio hoy en Concordia, iba a pasar por Gualeguaychú, entiendo que hasta las últimas horas de hoy no lo había hecho. Pero nos recibió el candidato a gobernador Atilio Benedetti, quien es optimista, a pesar de los guarismos, a pesar de las encuestas. Él cree que llegó un poco tarde también la publicidad del gobierno nacional, así todo a pesar del reproche de los diferentes candidatos de la provincia por que llegó tarde el apoyo a nivel nacional publicitariamente. Benedetti sigue respaldando fielmente al gobierno nacional. Habla de la justicia, habla de corrupción, habla de Troncoso y habla de Barisco también. Y dice, ellos se sometieron a la justicia al menos. Marca diferencias con el sector del peronismo, pero mejor lo escuchamos al candidato a gobernador Atilio Benedetti, que nos decía lo siguiente. Recta final. Sobre todo ha costado el clima de campaña y centrarnos en lo que teníamos que discutir en esta campaña, que eran los temas de cada ciudad y fundamentalmente los temas de Entre Ríos. Pero yo estoy contento porque hay dos factores que nos hacen ser muy optimistas. El primer factor, la cuestión económica nacional, que había generado un mal humor, un malestar. No es que se haya resuelto, pero estamos mejor, mucho más tranquilos y con una luz ahí en el túnel. Y por otro lado, hemos podido hablar de los temas de Entre Ríos. Es decir, esta es una elección anticipada, que el gobernador de la provincia decidió anticiparla, y por lo tanto tenemos que hablar de Entre Ríos y de las posibilidades que tenemos en Entre Ríos y de lo que hemos dejado de hacer y de los obstáculos que tenemos en la provincia para desarrollarnos. Así que pero en esto hemos sido más eficientes y estamos hablando de estos temas.
¿El voto a cautivar cuál es? ¿El voto en blanco y la ausencia en el voto en Entre Ríos? Sí, el voto en blanco, y los que no fueron a votar, por favor, que vayan todos, los jóvenes y todas aquellas personas que me dicen yo no tengo obligación. Por supuesto, Entre Ríos necesita la opinión de todos. Y por supuesto queremos pedir que nos acompañen en esta propuesta de cambiar de signo político para darle otro impulso a la provincia de Entre Ríos. Una provincia con múltiples oportunidades, con muchas posibilidades, y sin embargo estamos estancados. Hemos perdido esa carrera de desarrollo relativo cuando comparamos con otras con características similares. No hemos desarrollado empleo privado, no nos miran para invertir en Entre Ríos, y hay cosas que tenemos que hacer los entrerrianos desde el gobierno provincial. Tenemos que bajar la energía, es un escándalo el costo de la energía eléctrica y es responsabilidad del gobierno provincial. Tenemos que resolver el problema de vialidad, que los caminos están cada vez peor y que no podemos aprovechar, primero, la vida en las zonas rurales, pero además las enormes oportunidades de las distintas actividades productivas de Entre Ríos. Y tenemos que adecuar también la cuestión impositiva, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros precisamos un Estado que recaude impuestos para sus gastos, pero tienen que ser para que las actividades puedan también desarrollarse y para que las espaldas de los entrerrianos estén más aliviadas. ¿Cuánto más costosa es Entre Ríos que otras provincias de igual dimensiones y capacidad de población? Bueno, esto lo dicen los proyectos de inversión. Hay proyectos de inversión para todos lados, más allá de la coyuntura, que hay dificultades de financiamiento, pero hay previstos. Para Córdoba, 4.000 millones de dólares. Para Santa Fe, algo cercano a 3.000. Datos oficiales, Corrientes, con más de 800. Y nosotros en Entre Ríos solo 130. Es decir, no somos atractivos para ninguna actividad. Y no es que no se realicen actividades acá. Así que realmente hay una concurrencia de factores que nos hacen no competitivos. También tiene que ver con los servicios básicos del Estado, con la salud pública, con la educación pública y con la seguridad. En todo esto tenemos mucho para adelantar, para mejorar. Primero para los entrerrianos, después para las actividades que quieran venir a desarrollarse acá. Yo lamento que el gobernador Bordet no haya aceptado debatir. No haya aceptado debatir porque creo que si adelantó las elecciones era una gran oportunidad para que hablemos de Entre Ríos, Y creo que ha tenido la habilidad también de aprovechar todos los beneficios de Cambiemos con respecto a su concepción de un país federal. Recordará, Luciano, que el propio gobernador Bordet dijo que recibió una provincia fundida de su antecesor Urribarri. Y esto parece que por arte de magia se resolvió. No es así. Ha sido las políticas nacionales y que él tampoco alivió ningún impuesto, porque en todo caso aprovechó la volada del pacto fiscal para poner ingresos brutos a las actividades industriales también. Así que, digamos, más que un transformador, ha sido un gran recaudador. Pero esto, si un gran recaudador, la verdad es que va en desmedro de las economías de los entrerrianos y de las posibilidades de desarrollarnos. Hemos tenido vientos no favorables en estas elecciones porque pero bueno, estas son las circunstancias con las que nos ha tocado desarrollarnos. Yo creo que fundamentalmente a mediados de abril, estuvimos en el peor momento de la cuestión económica nacional y esto impactó en los ciudadanos, en el ánimo, y muchos expresaron su mal humor o su malestar no yendo a votar. Tuvimos muchísimos votos en blanco. No es que ha sacado una barbaridad de votos el gobernador Bordet. O sea, yo, en representación de Cambiemos, saqué casi 60.000 votos más de los que sacó el gobernador en las PASO. Así que por eso digo, otro resultado es posible en la elección verdadera del próximo domingo. No plantea excusas usted, digamos, lo que ha sucedió porque debía pasar y no recrimina el gobierno nacional. Yo no recrimino al gobierno nacional. En todo caso, me hago cargo de que no fuimos lo suficientemente convincentes para plantear desde un primer momento de que teníamos que hablar de lo de Entre Ríos, de lo de la energía eléctrica. Porque además, hasta lo de la energía eléctrica, que es un escándalo en Entre Ríos, parece que la culpa es del gobierno nacional, porque sacó los subsidios. Pero la verdad que, como dice algún amigo, es como que el delivery es más caro que una pizza. Y acá nos ocurre esto, ¿no? Lo que es carísimo en Entre Ríos es el delivery, la distribución, el reparto de esto.
Y estos, no fuimos eficientes en plantear esto, no fuimos eficientes en decir todas las dificultades que tiene el Estado para ofrecer un buen servicio de salud, que no es que estoy hablando de cosas mágicas, están en otras provincias. La informatización de las funciones del Estado están en otras provincias. Nosotros no hemos hecho nada. Y en esto sí, yo creo que nos ha faltado a nosotros poder señalarlo para que los entrerrianos puedan evaluar esto, porque esto es lo que estamos discutiendo. ¿Quién va a conducir el destino de Entre Ríos? Y yo creo que es posible que cambiemos de signo político, pero además digo, es necesario que cambiemos de signo político, porque el actual gobernador pertenece a un mismo grupo político que ha gobernado la provincia durante los últimos casi 16 años. Y estamos como estamos, más allá de la coyuntura, hemos perdido esta carrera de desarrollo relativo. Hoy nos hemos convertido en la hermana pobre de las provincias de la región centro. Y tenemos posibilidades para hacer otra cosa, para volver a ser la Entre Ríos de hace 100 años, cuando discutía de igual a igual con Buenos Aires temas de comercio, temas de puertos, temas de aduana. Podemos volver a hacer eso. Atilio, ¿dónde pusieron mayor énfasis después de las PASO? ¿Qué corrigieron? ¿Buscaron más reforzar la costa del Paraná, que era un fuerte para Cambiemos? ¿Hicieron correcciones de las PASO a las generales en este mes y medio? Bueno, lo que hicimos es no dejar de andar en ningún momento, en ningún día, y de conversar con los vecinos, con los medios, que ustedes, yo agradezco esta oportunidad porque llegamos a muchas familias, a muchos ciudadanos entrerrianos. Hicimos mucho trabajo, hicimos mucha tarea también con nuestros legisladores, quienes se sumaron, digamos, de forma decidida a la campaña. Yo soy muy optimista para que tengamos otro resultado en esta elección verdadera del 9 de junio. Intentaron meter en todo momento en la campaña las causas de Barisco, las causas de Troncoso. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Sí, la opinión que tengo es que parece normal que la justicia actúe con absoluta libertad y la verdad que y sin condicionamiento. Y este es el país que queremos. Si hay sospechas o si hay alguna denuncia, que la justicia actúe. Y esto yo también, si yo soy gobernador, y cualquier funcionario, hay alguna sospecha, que la justicia actúe, pero además, y en este sentido yo lo que he dicho desde un primer momento, no pongamos ningún obstáculo, pidamos celeridad a la justicia, porque también todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y en este sentido yo estoy muy tranquilo, y además, bueno, todos se han expuesto al veredicto de las personas que los conocen, y las personas que los conocen han emitido su veredicto. Digo, en ambos casos, los dos dirigentes que usted me mencionó se han puesto a consideración de la gente, y la gente también ha opinado, y la opinión de la gente es muy importante. Y el intendente de Barisco ha ganado la elección interna, que con absoluta igualdad de reglas de juego se dirimió en Paraná. Yo digo, lo que no quiero, si soy gobernador, es que existan excusas para que la justicia no funcione. Entonces ya hemos tenido casos en Entre Ríos que por falta de lugares donde alojar a los detenidos o a los procesados, no ha avanzado la justicia. Yo voy a despejar todas las dificultades para que no haya excusas, para que la justicia funcione en tiempo y forma. Porque la verdad que la impresión de los ciudadanos es que la justicia, además de lenta, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Y yo no quiero que tengamos una provincia así, así que vamos a trabajar para despejar todas las dificultades para que la justicia y además los jueces en su plenitud puedan actuar en tiempo y forma, que es lo que la sociedad reclama. Entonces, quiero pedirle a los entrerrianos, creo que vamos a llegar a varias ciudades de Entre Ríos, que primero que vayan a votar todos, los jóvenes, los que tienen obligación, por supuesto, y los que no tienen obligación también. Es importante la opinión de todos para el futuro de Entre Ríos. Y quiero pedirle que nos acompañen, está nuestro compromiso y mi compromiso para trabajar todos los días para lograr este despegue de la provincia de Entre Ríos que estamos en condiciones de dar y que hace falta otra dinámica, otra impronta y otro ritmo en el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Así que quiero que nos acompañen votando la lista 502 este próximo domingo. Bueno, la palabra de Atilio Benedetti,
por así creo que algo de razón tiene cuando dice, no sé por qué Bordet no debatió, pero bueno, desde aquella silla vacía de Menem Angelos en el 88 hasta el 89 hasta acá, digamos, ya nunca alguien que está arriba en las encuestas se sienta con el otro. Es un error, digamos, pero porque ya estamos grandes, digamos, y yo creo que la provincia hubiese sido importante un debate. Pero bueno, no se dio y ya no se va a dar. Última pausa, ya volvemos. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.